por su muerte y su resurrección que resucitó de entre los muertos y resucitó demostrando sufrió pero al tercer día nosotros como pecadores merecíamos y eso es todo tú y yo, sufrió la ira de Dios sufrió por nosotros. Los pecadores. Como lo que significa que sufrió en lugar de los pecadores, tomó sobre sí mismo el juicio y el castigo que no merecía fuera de Jerusalén, Jesucristo llevó el centro del mundo en Jerusalén, es decir, fuera obedeció la palabra de Dios para que los que leéis solo en Jesucristo rechazaba las leyes de Dios. Dios cumplía las suyas plan B de Dios mientras el pueblo pecado rostros terribles y también el perfecto el templo, el rechazo y la incredulidad revelan su nombre. Se glorifica a sí mismo, pero incluso en vive allí vive. En esta ciudad como lugar donde dijo que mi nombre su Hijo Jesucristo quien esta ciudad, el centro del mundo, está a la puerta Jerusalén, el centro del mundo, a donde vino un hombre perfecto. Se convierte en desallende a la humanidad como es también durante el viaje que Dios envía de toda la historia antes del final del libro y vemos viviendo en incredulidad, vemos esto hasta el final el Evangelio después del exilio. Israel continuó aquí es donde se enciende la luz brillante satisfacer las condiciones de su amor y salvar y al mismo tiempo a la siguiente comprensión, que ¿qué significa esto? Esto debería llevarnos pero también salva. El cabello digno de es condicional él es Dios ira santa que él no es constante por supuesto que el amor de Dios significa decir que no se puede confiar en Dios que ese amor de Dios es incondicional se negaría a sí mismo y hablaría de Dios se olvidó de sí mismo para lograr algo justicia santidad Dios podría si es condicional. Dependiendo de su la blasfemia absoluta dice que es ciertamente es absolutamente injustificada mi idea de que el amor de Dios por el concepto de la ira de Dios escucha es incondicional y por eso muchos están preocupados y esto es porque su amor alguna respuesta y decir bueno Dios no debería quemarlo todo y sus promesas de salvación incluso aquí en muy brillante sin este lado oscuro muy intensamente en la oscuridad. Lo iluminan todo estos focos deslumbrantes brillan sentado viendo este juego la luz del día atardecer necesitas encender las luces pero continuamos aprendí de mi padre el día se acerca palabra de la palabra quizás te regocijes como yo juegos de béisbol con los niños y los niños América, a menudo vamos a veces a como si estuviéramos otra vez en de hecho quiero decirles si Dios también a castigar los suyos a sí mismo y a sus gente a la que se dedica a su nombre entre su pueblo que se dedica a santificar a su a quien ama a Dios el quinto capítulo del libro de Ilia, él es en realidad Dios esperanza en la ira de Dios incluso aquí. En inmutable y en esto lo encontramos escondido está enojado porque es absolutamente fiel absolutamente. Nuestra atención, pero Dios un Dios así no es digno porque literalmente estamos perdiendo el tiempo no se enoja entonces vámonos todos a casa no es digno de nuestra adoración tal Dios minúscula B no se puede. Confiar es fiel a solo la mitad de sus cualidades es justo con nosotros como pecadores y Dios contra nosotros. Cuando somos injustos, Él por nosotros si Él no es celoso no podemos esperar que Dios sea celoso de su verdad, pero la verdad es amada por nuestros odio y por nuestra supresión contra nosotros queremos que esté furioso con los que están contra nosotros pero no con nosotros queremos que Dios tenga celos de nosotros pero no queremos no que Dios exista sino que Dios el cielo tendríamos que tirarlo todo lo insultamos. Somos muy volubles en así esto se aplica a nosotros personalmente, nosotros a Él y que sabemos que si esto
¿Es realmente pensar en los celos o la ira es porque la verdadera razón por la que no queremos tirarlo todo lejos? Ya ves, y es misericordia que Él es fiel con nosotros. Era necesario confiar en que Dios es amor, que Él y Dios. Simplemente presionando si se frotan los pies y los privilegios dados por Dios no mantiene la limpieza y castigano. Podemos confiar en tal juez si dijeron que no le gusta la ley, ni la gente. Nosotros al policía lo acusaron de cero enojo cuando tuvo que condenar en el tribunal, sentado en el tribunal, y este juez no a la vida de una esposa. O si hubiera un juez es irreal, como puede ser indiferente. Él nunca la amó, su amor por ella él diría que no ama a su esposa. No estaría celoso si dijéramos entonces simplemente temblamos. Y me dijo de todos modos, porque enfatizamos fácilmente para nuestro consuelo que nosotros esperanza. Y Ezequías el capítulo 5 fue escrito para nuestro consuelo, que Pablo dijo en la carta a Crim todo lo que está increíblemente enojado con el pecado. El apóstol quizás como dijo un jabalí, Dios insignificante o no lo es. Concepto erróneo de que Dios es pequeño a mayor que nos recuerda demasiado estrechamente acerca de Dios. Él nos anima hoy a no pensar conmensurable y fiel a Ezequías y a Dios a través de su enojo es deliberado. El Señor habló, Él también es fiel. En esta es la predicación ayer de Ezequías el quinto inevitable. Él hoy hasta hoy Ezequías 5 y en otros textos Él es fiel. Él guarda cada uno de sus les predica la palabra. Que cayendo en manos de su Dios enojado predicando al pueblo habla del horror. Vive como las naciones y adora como sé un ejemplo y un terror. Si quieres esto serás, no te atreverás. Y 17º versículos de Dios. Varias veces a mucho significado. A los ojos de Dios vieron su pecado, porque el pecado sí es aterrador. Una cosa enorme no inofensivo. Pecas contra Dios que en tal ceguera y por eso es glorificarlo, disfrutarlo. Vivimos meditar en él, adorar y honrar a Dios, que vivimos ciegos al horror negándonos humanidad en presencia del pecado mismo. Humanidad nuestra pecadora literalmente entretejió en el tejido de nuestra Alemania o la época de la esclavitud. No, se aplica no solo a la época nazi. La corrupción y esta ceguera moral. Caemos en un estado de ceguera moral. Nos justificamos y no llamamos mal al mal. Y esta promesa Dios dice en este versículo que vemos eso cuando las autoridades alientan al goy oprimida. Esto sucedió literalmente ante los ojos de las personas educadas y desarrolladas. Todos donde vive gente sin educación, abandonada a esos momentos. Y este mal sucedió en algún lugar. Algunos grandes fenómenos de la humanidad, por ejemplo la historia del mundo. Miramos por ejemplo, la historia. El mal e incluso puede estar justificado apartar la vista y no mirar. Dios les dice porque no quisiste tu miedo desesperado e impío desesperadamente en la vida que sufrirán. Y os juzgaré dispersándome y a mayor que te sentencio según lutros dioses. Pues Dios dice yo habla del culto a dioses paganos, idolatría en nuestra Biblia siempre en la palabra abominación siempre apunta a mer. Lo que Dios dice es el lógica. Que traducción al inglés que dice en esto muy probablemente tengas un enlace en la ejecutaré juicio ante tus ojos. Y es el destino más aterrador y aterrador. Que Dios está con nosotros, pero lo opuesto a esto, dar a Dios o a cualquier otra persona. No andes conforme a los estatutos de las naciones. Contra ti yo mismo haré el juicio. Y esto verso 8 dice aquí estoy rechazan tus reglas y por lo tanto es aterradora la sentencia de Dios en el pueblos que te tienen. Vives incluso peor que ellos. E incluso estos entienden lo que es lo bueno y lo malo. Tú te di a los que no me conocen, pero en general que
están a tu alrededor, entonces la conciencia que yo Señor, tú has aumentado tu iniquidad, tú eres el que continuamente se